Soy Amanda, de 35 años, madre de los adorables gemelos de 10 años, Juan y Emilia. Tras mi divorcio hace 2 años, nos mudamos con mis padres, lo que al principio parecía una bendición. Trabajar turnos de 12 horas como enfermera pediátrica significaba que necesitaba ayuda, y ellos se ofrecieron. Mi relación con ellos siempre fue complicada, pero intenté que funcionara. Luego, mi hermano Esteban y su esposa Marta tuvieron a su bebé, y de repente mis hijos se volvieron invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos traicionarían tan completamente. Si te está gustando esta historia, deja un comentario sobre desde dónde la lees y suscríbete para unirte a nuestra familia de historias reales con más dramas de la vida cotidiana. Cuando mi esposo Diego y yo nos separamos tras 12 años de matrimonio, quedé devastada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Habíamos construido nuestra vida alrededor de su ingreso como ingeniero de software, mientras yo trabajaba medio tiempo como enfermera para criar a los gemelos. El divorcio me dejó con custodia compartida, una pensión mínima y la necesidad repentina de trabajar a tiempo completo para mantenernos. Mis padres, Marta y Ricardo, ofrecieron su casa como solución temporal. Solo hasta que te estabilices, dijo mi padre con una palmada en el hombro. Agradecí, a pesar de nuestra historia complicada. De niña, siempre fui la responsable, la que seguía las reglas y cumplía expectativas, mientras mi hermano menor Esteban era el hijo predilecto que nunca hacía nada mal. Pasé 8 años estudiando enfermería pediátrica porque amo trabajar con niños. Mi camino no fue brillante, pero sí constante. Esteban, por otro lado, abandonó la universidad, empezó un negocio tecnológico financiado por mis padres y ahora, a los 32, ganaba 6 cifras. El favoritismo estaba tan arraigado que ya apenas lo notaba. Juan y Emilia eran niños maravillosos, cada uno con su propia personalidad. Juan era el creativo, siempre dibujando o construyendo algo, con una sensibilidad que a veces le dificultaba la vida. Emilia era mi pequeña atleta y defensora, extrovertida y confiada, la primera en alzar la voz ante una injusticia. Ambos iban bien en la escuela, a pesar del trastorno del divorcio y la mudanza. Al principio, el arreglo con mis padres parecía positivo. Convirtieron su oficina en un dormitorio para los gemelos, y yo tomé la habitación de invitados. Contribuía con los gastos de comida, cocinaba casi siempre y aseguraba que los niños respetaran el espacio y las rutinas de sus abuelos. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital infantil, a veces de noche, así que mis padres ayudaban con los traslados escolares cuando era necesario. Mi plan era ahorrar lo suficiente para el depósito y el primer mes de renta de un lugar propio en un año. Era cuidadosa con el dinero, tomando turnos extras cuando podía y ahorrando todo lo posible. El mercado inmobiliario en nuestra área era caro, pero estaba decidida a darle estabilidad a mis hijos nuevamente. Entonces Esteban y Marta tuvieron a su pequeño Hugo, y todo cambió. Mis padres siempre favorecieron a Esteban, pero su reacción ante su bebé fue algo más. Transformaron el comedor formal en un cuarto para el bebé, aunque Esteban y Marta tenían su propia casa de 4 habitaciones al otro lado de la ciudad. Compraron equipo infantil costoso que solo se usaría durante visitas. Mi madre empezó a cancelar planes para ayudar con mis hijos si Esteban necesitaba algo. Tu hermano necesita más apoyo ahora, decía. Es nuevo en esto de ser padre. La ironía de que yo había sido madre soltera por 2 años parecía no importarle. Al principio, intenté ser comprensiva. Los bebés nuevos son emocionantes, y este era su primer nieto varón. Juan y Emilia habían sido sus únicos nietos durante 10 años, así que tal vez solo disfrutaban la novedad. Animé a mis hijos a ser pacientes y amables, explicándoles que Hugo necesitaba más atención porque era pequeño. El favoritismo fue sutil al principio. Regalos de Navidad notablemente más caros para Hugo que para mis hijos. Comentarios sobre cómo Hugo se parecía a Esteban de bebé, mientras que de Juan y Emilia siempre decían que se parecían más a su padre que a mí. Pequeñas cosas, pero se acumulaban. Intenté compensarlo creando momentos especiales solo para nosotros. Íbamos al parque en mis días libres o hacíamos noches de películas en mi cuarto. Puse una tabla de ahorros en la pared del baño para que los niños vieran nuestro progreso hacia tener nuestro propio hogar. Solo unos meses más, les prometía. Tendremos nuestra casa para Navidad. Pero conforme la primavera dio paso al verano, la tensión en la casa creció. Mis padres se volvieron cada vez más críticos con mis decisiones como madre,
desde lo que les daba de comer a los gemelos hasta sus horarios de dormir o el tiempo que pasaban frente a pantallas. Mientras tanto, Esteban y Marta podían hacer lo que quisieran con Hugo, incluso llegar horas tarde a cenas familiares o cancelar planes a última hora. Yo caminaba en la cuerda floja, intentando proteger a mis hijos de la realidad de que sus abuelos los trataban diferente, mientras mantenía la paz en la casa. Necesitaba la ayuda de mis padres. Después de todo, no podía permitirme cuidado infantil además de ahorrar para la mudanza. Para finales del verano, mi cuenta de ahorros crecía constantemente. Calculé que para noviembre tendría suficiente para un apartamento modesto de 2 habitaciones. Solo 3 meses más de paciencia, me decía. 3 meses más mordiéndome la lengua y recordándoles a mis hijos que éramos huéspedes en la casa de sus abuelos. 3 meses más viendo a mis padres adorar a Hugo mientras apenas reconocían los logros de Juan y Emilia. No tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas antes de que esos 3 meses terminara. La situación escaló dramáticamente en septiembre cuando Esteban convocó una reunión familiar. Él y Marta se sentaron en la mesa de la cocina de mis padres con Hugo, vestido con un atuendo que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comida. Tenemos noticias emocionantes, anunció Esteban, mirando a nuestros padres en lugar de a mí. Por fin haremos esa gran remodelación en nuestra casa, de la que hemos hablado por años. Mi madre juntó las manos. Eso es maravilloso, cariño. El asunto es, continuó Marta, balanceando a Hugo en su rodilla, que necesitaremos un lugar donde quedarnos durante la construcción. Serán unas 6 u 8 semanas. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, mi padre asentía con entusiasmo. Se quedarán aquí, por supuesto. Hay espacio de sobra. Carraspeé. En realidad, ya estamos algo apretados con 5 personas. Señalé a mí, a los gemelos y a mis padres. Mi madre me lanzó una mirada. La familia ayuda a la familia, Amanda. Es solo temporal. Y así, se tomó la decisión. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie consideró qué significaría esto para Juan y Emilia. Nadie reconoció que a mí me habían dicho lo mismo sobre nuestra estadía temporal, que ya se acercaba a los 2 años. Esteban y Marta se mudaron el fin de semana siguiente. Mi padre los ayudó a instalar una cuna portátil en su habitación para Hugo, aunque nunca ofreció ayuda para armar las camas de los gemelos cuando nos mudamos. Mi madre despejó un armario entero para la ropa de Marta, mientras mis cosas estuvieron en maletas durante meses antes de que comprara un pequeño cómoda para mí. Los cambios fueron inmediatos y perturbadores. De repente, le decían a Juan y Emilia que bajaran la voz todo el día porque Hugo está durmiendo. Sus juguetes, limitados a su habitación y una esquina del salón, ahora se consideraban desorden y se guardaban repetidamente en cajas. La televisión, que podían ver 1 hora después de la escuela, ahora estaba siempre sintonizada en los programas que Marta quería ver. Una noche, al llegar de un turno largo, encontré a Emilia sentada sola en el porche trasero, molesta. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, sentándome a su lado. La abuela dijo que hacía demasiado ruido con mi cuerda de saltar en el patio, sollozó. Pero Hugo ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en el salón con la tía Marta. Solo no quería oírme contar mis saltos. Esa misma semana, Juan llegó de la escuela emocionado por un proyecto de arte en el que había trabajado. Fue seleccionado para representar a su clase en una exposición distrital. Cuando intentó mostrárselo a mi madre, ella lo rechazó. Ahora no, Juan. Estoy ayudando a Marta a elegir cortinas nuevas para su casa. Vi la decepción en el rostro de mi hijo, y algo dentro de mí se endureció. Esa noche, después de que los niños dormían, intenté hablar con mis padres. Entiendo que Esteban y su familia necesitan ayuda ahora, comencé con cuidado, pero estoy preocupada por cómo están tratando a Juan y Emilia. Sienten que no son importantes. Mi padre frunció el ceño. Son demasiado sensibles. Los niños deben aprender que los bebés requieren más atención. Hugo ni siquiera está aquí la mayor parte del día. Señalé que Esteban lleva a Hugo a la guardería antes de ir al trabajo, y Marta lo recoge al volver. Juan y Emilia no piden atención durante esas horas. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre has estado celosa de tu hermano, Amanda. Pensé que ya lo habría superado. Quedé atónita. ¿Así me veían? ¿Como una hermana celosa en lugar de una madre preocupada?
La situación siguió empeorando. Marta empezó a reorganizar la cocina sin preguntar, quejándose de los refrigerios saludables que compraba para los gemelos y dejando su ropa en la lavadora por días. Esteban actuaba como si fuera el dueño de la casa, invitando amigos a ver partidos sin verificar si alguien más planeaba usar el salón. Una noche, escuché a Esteban y a mi padre discutir asuntos financieros. «Podríamos necesitar extender el tiempo de la remodelación», decía Esteban. El contratista encontró problemas con los cimientos. «Quédate todo el tiempo que necesites», respondió mi padre. «Esta también es tu casa». Pensé en cómo nunca me habían dicho eso a mí, a pesar de contribuir con los gastos y hacer la mayoría de las tareas domésticas. En cambio, me recordaban regularmente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena dominical a principios de octubre. Mi madre preparó todos los platos favoritos de Esteban, ninguno de los cuales disfrutaban mucho mis hijos. Cuando Juan pidió educadamente si había algo más que pudiera comer, mi madre le dijo que era desagradecido. «Cuando yo era niña, comíamos lo que nos ponían delante», dijo severamente. Más tarde en la comida, Hugo tiró todo su plato al suelo, y todos rieron con indulgencia. «Solo está explorando su mundo», explicó Marta, sin moverse para limpiar el desastre. El doble estándar era tan evidente que incluso mi hijo, normalmente diplomático, lo notó. «¿Por qué Hugo puede tirar comida, pero yo no puedo pedir un sándwich?», me susurró. No tuve una buena respuesta para él. Esa semana, descubrí que alguien había quitado los dibujos de Juan y Emilia del refrigerador para poner el horario de la guardería de Hugo y varias fotos suyas. Cuando pregunté, Marta dijo que necesitaba la información a la vista y no pensó que a nadie le importaría si reorganizaba un poco. Los gemelos dejaron de querer pasar tiempo en las áreas comunes de la casa. Se retiraban a su pequeño dormitorio compartido, donde al menos tenían algo de control sobre su entorno. Comencé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela cuando no trabajaba, solo para darles un espacio donde no fueran constantemente silenciados o criticados. Una compañera de trabajo notó mi estrés durante un turno particularmente difícil. «¿Todo bien en casa, Amanda?», preguntó Nancy mientras registrábamos juntas. Terminé contándole toda la situación. Nancy escuchó con empatía antes de decir algo que se me quedó grabado. «Parece que tus padres han creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como invitados de honor, mientras que tú y tus hijos son tratados como compañeros de cuarto incómodos», observó. «Ese no es un ambiente saludable para ninguno de ustedes». Tenía razón. Escuchar eso en voz alta me hizo darme cuenta de lo normalizada que se había vuelto esa dinámica disfuncional. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa después de mi turno, di vueltas por el vecindario y llamé a una amiga agente inmobiliaria. «Necesito sacar a mis hijos de esta situación», le dije. «Lo antes posible». Para mediados de octubre, la situación en casa había empeorado más allá de lo que creía posible. Esteban y Marta habían tomado el control total de la casa con el apoyo entusiasta de mis padres. Su remodelación, originalmente programada para 6 a 8 semanas, ahora se había extendido indefinidamente por complicaciones que Esteban mencionaba vagamente cuando preguntaba. Un día llegué a casa y encontré que mis padres habían comprado una silla alta especial para Hugo, que costaba casi 400 € según la caja en el reciclaje. Esto, mientras la semana anterior se habían quejado del costo de la medicación para el asma de Juan, que mi seguro solo cubría parcialmente. «Queremos que Hugo esté cómodo cuando coma aquí», explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. «Juan necesita respirar», respondí, incapaz de evitar el tono cortante. Mi madre me miró como si estuviera siendo irracional. «Tu padre y yo vivimos con una pensión fija, Amanda. No podemos cubrir todo para tus hijos». El hecho de que yo pagara todos los gastos de mis hijos, además de contribuir a los gastos de la casa, aparentemente no le importaba. Tampoco el hecho de que Esteban y Marta, ambos con altos ingresos, no aportaran nada durante su estadía. El siguiente incidente ocurrió cuando Emilia practicaba su clarinete para la clase de banda. Llevaba menos de 15 minutos tocando cuando Marta irrumpió. «¿No puedes hacer eso ahora? Hugo está intentando dormir y tengo una llamada importante en 10 minutos». Emilia se disculpó y guardó su instrumento, pero luego me dijo entre lágrimas que había estado practicando en el horario exacto de su sesión virtual con su profesor. Ahora había perdido la práctica y estaría desprevenida para su evaluación. Intenté hablar con Marta,
sugiriendo un horario que acomodara las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el sueño de Hugo son la prioridad, respondió desdeñosamente. Emilia puede practicar su pequeño pasatiempo en cualquier momento. Me mordí la lengua para no decir algo de lo que me arrepentiría. El pequeño pasatiempo de Emilia era algo que le apasionaba, y su profesor había notado su talento real. Pero en esta casa, cualquier cosa que hicieran mis hijos se consideraba menos importante que las necesidades más triviales de la familia de Esteban. Juan también estaba luchando. Su maestra me envió un correo preocupada por su retraimiento en clase y la caída de sus notas. Mi hijo, sociable y entusiasta, se había vuelto callado y ansioso. Cuando le pregunté, admitió que tenía problemas para dormir porque le preocupaba hacer algo mal en casa. La abuela y el abuelo se enojan con nosotros por todo, explicó, pero nunca se enojan con Hugo, el tío Esteban o la tía Marta. Tomé turnos extras en el hospital, en parte para ganar más dinero para nuestra huida y en parte para evitar la tensión en casa. Mis padres interpretaron esto como si estuviera evadiendo responsabilidades familiares, mientras que Esteban y Marta parecían contentos de tenerme fuera del camino. La situación llegó a su punto crítico durante una cena familiar a finales de octubre. Mis padres habían invitado a varios familiares, incluida mi tía Susana, que siempre había sido amable conmigo y mis hijos. Durante la comida, mi madre se lanzó a un monólogo sobre lo talentoso que era Hugo, como, con solo 9 meses, ya era claramente avanzado para su edad. Ya intenta pararse, alardeó. Esteban también caminó temprano. Algunos niños simplemente tienen esa habilidad atlética natural. Luego se volvió hacia Juan y añadió, es una lástima que no lo heredaras del lado de tu padre. Diego siempre fue atlético, ¿no es así? Vi el rostro de Juan desmoronarse antes de que se recompusiera cuidadosamente. La implicación era clara, cualquier rasgo positivo de mis hijos venía de su padre o a pesar de mi influencia, mientras que los dones de Hugo claramente provenían de la línea genética superior de mi hermano. Mi tía Susana cruzó la mirada conmigo desde el otro lado de la mesa, con expresión preocupada. Después de la cena, me llevó aparte. ¿Desde cuándo está así esto?, preguntó en voz baja. Siempre ha sido así hasta cierto punto, admití. Pero se ha puesto mucho peor desde que la familia de Esteban se mudó. Esto no es saludable para tus hijos, Amanda, dijo, repitiendo lo que Nancy me había dicho en el trabajo. Merecen algo mejor que ser tratados como miembros de segunda clase en su propia familia. Asentí, con lágrimas amenazando. Estoy trabajando en ello, le aseguré. Tengo un plan. Y lo tenía. En las semanas desde mi conversación con Nancy, había estado reuniéndome con mi amiga agente inmobiliaria durante mis descansos. Habíamos visto varias propiedades de alquiler, y encontré una casa pequeña de 3 habitaciones a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar que Los Gemelos. La renta estaba al límite de lo que podía pagar, pero me aprobaron gracias a mi historial laboral estable y excelente puntaje crediticio. Firmé el contrato la semana anterior, pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a Juan y Emilia. No quería darles falsas esperanzas hasta que todo estuviera listo. La casa estaría disponible para mudarnos el 1 de noviembre, a solo una semana. Mi tía me apretó la mano. Avísame si necesitas algo, dijo. Me ha preocupado esta situación desde hace tiempo. Su apoyo significó más de lo que ella imaginaba. Había comenzado a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si era demasiado sensible o celosa, como sugerían mis padres. Tener una confirmación externa de que la situación era tan mala como pensaba me dio el impulso final de confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, escuché a Esteban y a mi padre discutiendo arreglos más permanentes. El contratista dice que podrían ser otros 3 meses, decía Esteban. Y, honestamente, con el bebé, podría tener sentido quedarnos hasta las fiestas. Siempre son bienvenidos, respondió mi padre cálidamente. Esta es su casa. Me pregunté si alguno recordaba que a mí me habían dicho que mi estadía era temporal, que debía encontrar mi propio lugar lo antes posible. El doble estándar era tan evidente que habría sido gracioso si no estuviera rompiendo el corazón de mis hijos. Esa noche, llevé a los gemelos por un helado después de la cena, algo que rara vez hacíamos entre semana. Quería tiempo a solas con ellos, lejos de la atmósfera tensa de la casa. Necesito que ambos sepan algo importante, les dije mientras disfrutaban sus helados.
No importa lo que digan o hagan los abuelos, ustedes son personas increíbles y valiosas. La forma en que los están tratando no es por algo que hayan hecho mal. Emilia, siempre perceptiva, estudió mi rostro. ¿Nos mudaremos pronto? Me sorprendió su intuición. ¿Qué te hace preguntar eso? Has estado trabajando muchos turnos extra, dijo. Y pareces diferente últimamente, menos triste y más decidida. De tal palo, tal astilla. Mi hija había notado el cambio en mí antes de que yo misma lo reconociera completamente. Solo sigan siendo sus maravillosos yo un poco más, les dije, aún no lista para revelar mi plan. Pueden hacer eso por mí. Ambos asintieron, y vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente por demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Marta se quejaba ruidosamente de las mochilas de los gemelos en el pasillo, a pesar de que el cochecito, la bolsa de pañales y varios juguetes de Hugo estaban esparcidos por las áreas comunes. Los niños necesitan aprender a recoger sus cosas, me sermoneó, como si ella fuera la experta en crianza y yo una novata. Sonreí tensa y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordándome que solo teníamos que soportar esto unos días más. No tenía idea de que la situación estaba a punto de explotar de una manera que me obligaría a actuar incluso antes de lo planeado. El martes siguiente, tenía un turno de 12 horas en el hospital. Fue un día particularmente ocupado en la sala pediátrica, con 3 nuevos ingresos y una escasez de personal que me hizo cubrir más pacientes de lo usual. Apenas tuve tiempo de revisar mi teléfono durante mi breve descanso, pero cuando lo hice, vi varios mensajes de texto de Juan y Emilia. De Juan: mamá, algo raro está pasando. El abuelo y el tío Esteban están moviendo nuestras cosas. De Emilia: la abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano. No es justo. De Juan: mamá, por favor, ven a casa. Llevaron todas nuestras cosas abajo. De Emilia: odio estar aquí. El sótano es frío, asqueroso y hay arañas. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba llamar a casa. No hubo respuesta. Probé con los teléfonos de los niños. Nada. Finalmente, envié un mensaje a Emilia: llegaré lo antes posible. Mantengan la calma. Los quiero. Hablé con mi supervisora, explicando la emergencia familiar. Ella fue comprensiva y organizó la cobertura para mis últimas 4 horas. Aún así, me tomó otra hora entregar a mis pacientes y completar la documentación crítica antes de poder irme. El trayecto a casa fue el más largo de mi vida, 20 minutos que parecieron eternos. Mi mente imaginaba posibilidades, ninguna buena. Realmente habían movido a mis hijos al sótano, ese sótano sin terminar, mal aislado, que a veces tenía filtraciones cuando llovía mucho. Al llegar al camino de entrada, respiré hondo, intentando calmarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación con claridad antes de reaccionar. Lo que vi dentro de la casa confirmó mis peores temores. Juan y Emilia estaban acurrucados en el sofá del salón, ambos con los ojos enrojecidos. Mi madre estaba en la cocina con Marta, ambas tomando té como si nada inusual hubiera pasado. Esteban y mi padre no estaban a la vista. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directamente hacia mis hijos. Emilia se levantó y me abrazó. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin preguntar. Dijeron que no merecemos las buenas habitaciones de arriba. Juan asintió con tristeza. El abuelo dijo que la familia del tío Esteban necesita más espacio porque son más importantes ahora. Los abracé con fuerza, mi ira creciendo, pero manteniendo la voz calmada por ellos. Déjenme hablar con la abuela y ver qué pasa. En la cocina, mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Llegaste temprano, observó. ¿Por qué están las cosas de mis hijos en el sótano?, pregunté directamente. Marta sorbió su té. Necesitábamos ajustar los arreglos de vivienda. Esteban y yo necesitamos un cuarto para Hugo, además de espacio para mi oficina en casa, ahora que mi empresa es remota. ¿Entonces decidieron mover a Juan y Emilia al sótano sin discutirlo conmigo primero? Mi voz era mortalmente tranquila. Mi madre finalmente me miró. Fue la solución lógica. Los niños son mayores y pueden adaptarse más fácilmente que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. Está aquí todo el día mientras tus hijos están en la escuela.
La crueldad casual de su declaración me dejó sin aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Hugo, dije. No seas tan dramática, Amanda, desestimó mi madre. El sótano está perfectamente bien. Pusimos sus camas ahí y todo. El sótano tiene moho en una esquina, es frío por las noches y el techo no está terminado, señalé. Sin mencionar que solo hay una pequeña ventana que ni siquiera se abre bien. Lo manejarán, dijo mi madre con firmeza. La familia implica hacer sacrificios. Aparentemente, en su mente, la familia significaba que solo mis hijos debían sacrificar, nunca los de Esteban. En ese momento, mi padre y mi hermano entraron por la puerta trasera. Oh, bien, estás en casa, dijo mi padre al verme. Hemos hecho algunos cambios que necesitamos discutir. Sí, lo veo, respondí, luchando por mantener el tono equilibrado. Movieron las pertenencias de mis hijos al sótano sin mi permiso. Esteban se encogió de hombros. Necesitamos el espacio arriba. Hugo se está volviendo más móvil y necesita espacio para desarrollarse adecuadamente. Además, Marta necesita un lugar tranquilo para sus llamadas de trabajo. Y mis hijos necesitan un dormitorio seguro y adecuado, contraataqué. El sótano está bien, dijo mi padre desdeñosamente. Puse algunas luces extras y extendí unas alfombras viejas. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse. Lo miré, viéndolo realmente por primera vez. Este hombre que me había criado, al que había intentado complacer durante años, acababa de revelar cuánto poco nos valoraba a mí y a mis hijos. Juan tiene asma, les recordé. El sótano es húmedo y tiene moho visible. Podría desencadenar un ataque grave. Estás exagerando como siempre, dijo Esteban con un giro de ojos. Los niños son resistentes. Marta y yo crecimos en condiciones mucho peores. ¿No es así, cariño? Marta asintió, aunque yo sabía que ella había crecido en una casa de 5 habitaciones en un suburbio acomodado. Miré a los 4 adultos que habían tomado esta decisión. Ninguno mostraba un ápice de remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable. La familia del hijo predilecto merecía lo mejor, mientras que mis hijos merecían las obras. Regresé al salón donde Juan y Emilia esperaban ansiosamente. Me miraron con tanta confianza, con tanta esperanza de que arreglara esta situación. En ese momento, algo cristalizó dentro de mí, una certeza tranquila sobre lo que debía pasar. Le sonreí, una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias, y dije 3 palabras que cambiarían todo: hagan sus maletas. Parecían confundidos, pero asentí alentadoramente. Confíen en mí, dije. Empaquen todo lo importante para ustedes. Lo demás lo recogeremos después. Mi padre me había seguido al salón y escuchó. Por Dios, Amanda, deja de ser tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volví hacia él, aún sonriendo. No, papá. Acabas de dejar perfectamente claro dónde estamos mis hijos y yo en esta familia, y merecemos algo mejor. ¿De qué estás hablando?, balbuceó mi padre mientras Juan y Emilia nos miraban con ojos muy abiertos. Vayan, chicos, dije suavemente. Empaquen sus mochilas con sus cosas más importantes. Volveremos por el resto mañana. Mientras subían corriendo, mi madre entró al salón. ¿Qué disparate es este ahora? No puedes irte solo porque las cosas no salieron como querías. No se trata de que las cosas no salieran como quería, expliqué con calma. Se trata de respeto y consideración básica, que han faltado gravemente en esta casa. Te hemos dado un techo por casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo te atreves a hablar de falta de consideración? Sí, lo han hecho, reconocí. Y he estado agradecida. También he contribuido financieramente, he cocinado y limpiado la mayor parte del tiempo, y me aseguré de que mis hijos respetaran sus reglas y espacio. Pero hoy cruzaron una línea. Marta bufó. Es solo una reorganización de habitaciones. Estás siendo ridículamente sensible. Me volví hacia ella. ¿Eso diría si alguien moviera a tu hijo a un espacio inadecuado sin consultarte primero? No tuvo respuesta. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre.
Nosotros te criamos a ti y a Esteban sin todas estas comodidades especiales que los niños parecen necesitar hoy en día. El sótano tiene moho, repetí. Juan tiene asma. También es frío, húmedo y no tiene salidas de emergencia adecuadas. No es un dormitorio legal según ningún estándar de vivienda. Mi padre agitó la mano desdeñosamente. Esos códigos son solo una exageración del gobierno. Casi me reí de lo absurdo. Las regulaciones de seguridad ahora eran una exageración cuando lo incomodaban. Pero sospechaba que pensaría diferente si fuera él quien estuviera relegado a condiciones subestándar. ¿A dónde crees que vas a ir?, preguntó Esteban con una sonrisa burlona. No es que hayas ahorrado mucho con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el malentendido fundamental que todos compartían. Me veían como financieramente dependiente e irresponsable, a pesar de toda la evidencia en contrario. Ahí es donde te equivocas, dije en voz baja. He estado ahorrando desde el día que me mudé aquí. He trabajado turnos extras y construido un fondo de emergencia. Y hace 3 semanas, firmé un contrato de alquiler para una casa no muy lejos de aquí. El silencio atónito fue profundamente satisfactorio. Mi madre se recuperó primero. ¿Planeabas irte sin decirnos?, preguntó con voz temblorosa por un dolor fingido. Planeaba darles un aviso adecuado la próxima semana, aclaré. La casa no está disponible hasta el 1 de noviembre, pero los eventos de hoy han acelerado mi cronograma. No puedes estar hablando en serio, dijo Esteban. ¿Dónde vas a quedarte hasta entonces? Eso ya no es de tu incumbencia, respondí. En verdad, ya había hablado con Nancy del trabajo, quien ofreció su habitación de invitados por unos días si era necesario. El rostro de mi padre se había puesto de un rojo alarmante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas, escabulléndote a nuestras espaldas y luego yéndote furiosa por un desacuerdo menor. ¿Desacuerdo menor?, repetí incrédula. Movieron las pertenencias de mis hijos a un espacio inseguro sin mi conocimiento ni consentimiento. Les dijeron en su cara que no merecen la misma comodidad y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Es una declaración fundamental sobre cómo los valoran a ellos y a mí. Juan y Emilia bajaron, cada uno con una mochila y una bolsa pequeña. Emilia aferraba su estuche de clarinete, y Juan tenía sus materiales de dibujo favoritos y el dragón de peluche con el que dormía desde los 3 años. Estamos listos, mamá, dijo Emilia, con una voz más fuerte de la que había escuchado en semanas. Esto es ridículo, declaró mi madre. No pueden irse ahora mismo. Lo estamos haciendo, confirmé. Volveremos mañana a recoger el resto de nuestras cosas cuando todos hayamos tenido la oportunidad de calmarnos. Si cruzas esa puerta, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos, amenazó mi padre. Lo miré con tristeza. Hace mucho que dejé de esperar eso, papá. Esteban dio un paso adelante, dándose cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. Vamos, hermana, hablemos de esto racionalmente. No hay necesidad de hacer una escena frente a los niños. Mis hijos ya han visto exactamente dónde están en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Juan y Emilia a poner sus bolsas en el coche mientras mi familia observaba desde el porche, con expresiones que iban desde la ira hasta la incredulidad. Estaban tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Cuando arranqué el coche, mi madre corrió hacia mi ventana. Amanda, por favor, estás exagerando. Regresa adentro y encontraremos una solución. Hablaremos mañana, dije firmemente. Cuando venga a recoger nuestras cosas. ¿Pero a dónde irán?, preguntó, con una genuina preocupación finalmente atravesando su indignación. A algún lugar donde mis hijos sean valorados, respondí simplemente y me alejé. En el retrovisor, podía ver a Juan y Emilia mirando hacia la casa que había sido nuestro hogar por casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio. ¿De verdad nos mudamos a nuestra propia casa?, preguntó Juan con cautela. Casi, le dije. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche, nos quedaremos con mi amiga Nancy del trabajo. ¿Es por lo que hicieron los abuelos?, preguntó Emilia. Elegí mis palabras cuidadosamente.
Es porque merecemos vivir en un lugar donde todos sean tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando que nos mudemos por un tiempo. Pero sí, lo que pasó y me hizo darme cuenta de que necesitábamos irnos antes. No me gustaba cómo hablaban de nosotros, dijo Juan en voz baja. Como si no fuéramos importantes. Mi corazón se rompió un poco con sus palabras. Son increíblemente importantes, les aseguré. Y cualquiera que no pueda ver eso no merece tenerlos en sus vidas. Cuando llegamos a la casa de Nancy, nos recibió cálidamente, habiendo preparado la habitación de invitados con un colchón inflable para los niños junto a la cama queen que usaría. Incluso había comprado helado y alquilado una película para que viéramos juntos. Mientras los gemelos se instalaban, comiendo su helado con entusiasmo moderado, Nancy me llevó aparte. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Se necesita valor para poner límites con la familia. Solo desearía haberlo hecho antes, admití, antes de que lastimaran a mis hijos así. Lo estás haciendo ahora, señaló. Y eso es lo que importa. Esa noche, mientras Juan y Emilia dormían a mi lado en una habitación desconocida, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que debería haber sido, ira por cómo nos habían tratado, ansiedad por el futuro, pero bajo todo eso, una poderosa sensación de paz. Por primera vez en años, había defendido a mis hijos y a mí misma sin vacilar ni dudar. Mañana traería nuevos desafíos. Recuperar nuestras pertenencias, enfrentar la inevitable manipulación emocional, finalizar los arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esa noche, viendo a mis hijos dormir pacíficamente, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Finalmente estábamos libres. A la mañana siguiente, pedí un día personal en el trabajo. Nancy ofreció que los gemelos se quedaran con ella mientras iba a la casa de mis padres a recoger nuestras cosas, pero lo rechacé. Necesitan vivir esto, expliqué. Es importante que sepan que lo estamos haciendo juntos. Llegamos a la casa de mis padres a las 10 de la mañana, cuando sabía que todos estarían. Mi padre abrió la puerta con el ceño fruncido, que se suavizó ligeramente al ver a los gemelos. ¿Vienes a disculparte por tu berrinche?, preguntó. No, respondí con calma. Venimos a recoger nuestras cosas. Su rostro se endureció de nuevo. Tu madre estuvo molesta toda la noche por tu salida dramática. Lamento que esté molesta, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería herir a mis padres. Solo necesitaba proteger a mis hijos. Pero aún nos mudamos. Se hizo a un lado de mala gana para dejarnos entrar. Mi madre estaba en el salón, con los ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño. Esteban y Marta estaban notablemente ausentes. ¿Dónde están Esteban y Marta?, pregunté. Llevaron a Hugo al parque, respondió mi madre. Pensaron que sería menos estresante si no estaban aquí mientras recogías tus cosas. Al menos habían mostrado esa consideración. Juan, Emilia, vayan a empacar su cuarto, indiqué. Recuerden lo que hablamos en el coche. Solo empaquen lo que necesitan y quieren. El resto lo reemplazaremos. Mientras subían, mi madre se volvió hacia mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No les estoy haciendo nada, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Te hemos dado todo, insistió. Un lugar donde quedarte cuando no tenías a dónde ir, ayuda con los niños, apoyo emocional durante tu divorcio. Y he estado agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deban ser tratados como menos valiosos que Hugo. Nunca dijimos eso, protestó. No tuvieron que decirlo. Sus acciones lo dejaron perfectamente claro. Mi padre se unió a nosotros, paseando por la habitación. Esto es por Esteban, ¿verdad? Siempre has estado celosa de él. Negué con la cabeza. No se trata de Esteban. Se trata de que movieron a Juan y Emilia a un sótano inseguro sin mi conocimiento ni consentimiento. Se trata de que dijiste explícitamente que Hugo merece las mejores habitaciones solo porque es hijo de Esteban. Estás tergiversando nuestras palabras, acusó mi madre. ¿Lo estoy? Dijiste, y cito, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. ¿Qué quisiste decir con eso, sino que mis hijos merecen menos? No tuvo respuesta. Subí a ayudar a los gemelos a empacar.
La mayoría de su ropa cupo en 2 maletas grandes que había traído. Juan envolvió cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencias que recibió por su cumpleaños. Emilia empacó su equipo deportivo y la caja de joyas que su padre le regaló la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre esperaba junto a la puerta. ¿A dónde vas exactamente?, exigió. Esa casa misteriosa que dices haber alquilado. Nos quedamos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, expliqué, aunque no le debía esa información. ¿Y cómo planeas pagar la renta con tu salario de enfermera?, preguntó escépticamente. El tono condescendiente hizo que algo se rompiera dentro de mí. Dejé las bolsas y lo enfrenté directamente. Papá, gano 60,000 euros al año como enfermera pediátrica. Tengo un excelente puntaje crediticio, deudas mínimas y he estado ahorrando sistemáticamente durante casi 2 años. Soy completamente capaz de mantener a mi familia sin tu ayuda. Parecía genuinamente sorprendido. Me di cuenta de que no tenía idea de lo que ganaba o cómo manejaba mis finanzas. Simplemente asumió que estaba luchando financieramente porque eso encajaba con su narrativa sobre mí. El mercado de alquiler está muy complicado ahora, intervino mi madre. ¿Cómo encontraste un lugar? He estado buscando durante meses, dije. Tengo amigos y conexiones. Que no te contara mis planes no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi coche. Mis padres observaban en silencio, la realidad de nuestra partida finalmente calando. Cuando terminamos de empacar todo lo que queríamos llevar, hice una última revisión para asegurarme de no olvidar nada importante. En la cocina, encontré a mi madre haciendo café, sus movimientos mecánicos. Nos vamos ahora, le dije. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. No entiendo por qué haces esto. Somos familia. Sí, lo somos, asentí. Y por eso esto duele tanto. La familia debería hacer que todos se sientan valorados y respetados. Juan y Emilia no han sentido eso aquí en mucho tiempo. Eso no es cierto, protestó débilmente. Mamá, ayer les dijiste que no merecían la misma calidad de alojamiento que su primo. ¿Cómo crees que los hizo sentir eso? Ella miró hacia otro lado. No lo quisimos decir así. ¿Cómo más podrías haberlo querido decir? No tuvo respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento. Esto es un error, Amanda. Dejas que tu orgullo se interponga en lo mejor para tus hijos. No, papá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo mejor para mis hijos por encima de todo, incluida tu aprobación. Juan y Emilia se despidieron torpemente de sus abuelos. Podía ver que estaban conflictuados, habiendo sido enseñados a respetar y querer a estas personas que los habían lastimado tan casualmente. Mientras nos alejábamos, Emilia preguntó, ¿volveremos a ver a los abuelos? Sí, le aseguré. Pero será diferente. Visitaremos en nuestros términos, cuando nos traten con respeto. Los días siguientes en la casa de Nancy fueron pacíficos. Los gemelos parecían más ligeros, bromeando y jugando de formas que no había visto en meses. Tomé un día libre para finalizar los detalles de nuestra nueva casa, reuní con el arrendador para obtener las llaves antes para poder mover nuestras pertenencias antes de la fecha oficial de inicio del contrato. La casa era pequeña pero perfecta para nosotros. 3 habitaciones, un pequeño patio trasero y una cocina con mucha luz natural. Estaba en nuestro distrito escolar, por lo que los gemelos no tendrían que cambiar de escuela, y lo suficientemente cerca del hospital para que mi viaje fuera más corto que desde la casa de mis padres. El viernes, mudamos nuestras pertenencias. Nancy y varios compañeros de trabajo vinieron a ayudar, convirtiendo lo que pudo haber sido un día estresante en algo que parecía una celebración. Para la noche, las camas estaban armadas, la cocina funcional y el salón tenía suficientes muebles para sentarnos cómodamente. Esa noche, después de pedir pizza y de que los gemelos se fueran a dormir en sus propias habitaciones por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nuevo salón y finalmente me permití llorar. No de tristeza, aunque había algo de eso, sino de alivio y una sensación agridulce de logro. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes de mis padres todo el día, desde acusaciones furiosas hasta súplicas lacrimógenas para que volviera a casa. Respondí solo una vez para decirles que estábamos seguros y asentados,
y que los contactaría cuando estuviera lista para hablar más. El lunes siguiente, mis padres aparecieron sin avisar en nuestra nueva casa. Acababa de regresar de dejar a los gemelos en la escuela y me preparaba para ir a mi turno. ¿Cómo encontraron nuestra dirección?, pregunté mientras los invitaba de mala gana a entrar. Tu tía Susana nos la dio, admitió mi padre. Pensó que deberíamos intentar reconciliarnos. Les preparé café, observando mientras examinaban nuestro hogar modesto pero cómodo. Es más pequeño de lo que esperaba, comentó mi madre. Es perfecto para los tres, respondí. Amanda, queremos que vuelvas a casa, dijo mi padre, yendo al grano. Esto ha durado suficiente. Esta es nuestra casa ahora, dije firmemente. Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre. Y a su tío y primo. Lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor, contraataqué. Cuando puedan ofrecer eso consistentemente, son bienvenidos a ser parte de sus vidas. Siempre los hemos querido, protestó mi madre. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Es cómo tratas a las personas. Son las elecciones que haces las que muestran lo que realmente valoras. Estuvieron casi una hora, pasando por culpas, apelaciones a la unidad familiar y, finalmente, un reconocimiento a regañadientes de que tal vez habían sido insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, concedió mi padre. Solo pensábamos que ayudábamos a Esteban y Marta en un momento difícil. Y lo entiendo, dije. Pero los ayudaron a costa del bienestar y la seguridad de mis hijos. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Cuando se fueron, llegamos a un entendimiento tentativo. Respetarían nuestra nueva situación de vivienda, y visitaríamos para la cena dominical en 2 semanas. Fue un pequeño paso, pero algo. En las semanas siguientes, la noticia de nuestra partida se extendió por la familia extendida. La mayoría fue comprensiva, habiendo presenciado el favoritismo en varias reuniones familiares. La tía Susana, en particular, se convirtió en una visitante regular, trayendo galletas caseras y un interés genuino en la vida de los gemelos. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada, un ascenso a enfermera jefe en la planta pediátrica con un aumento significativo de salario. Los horarios serían más regulares, con menos turnos nocturnos, dándome más tiempo con Juan y Emilia. Mientras tanto, escuché por rumores familiares que Esteban y Marta tenían dificultades. Sin mí para ayudar con las tareas domésticas y el cuidado infantil en emergencias, estaban encontrando difícil manejar sus responsabilidades. Mi madre, ahora en sus 60, estaba agotada de intentar seguirle el paso a un bebé activo mientras mantenía la casa sin mi ayuda. Cuando asistimos a esa cena dominical 2 semanas después, el ambiente fue tenso pero civil. Esteban y Marta estaban notablemente menos arrogantes, quizás dándose cuenta finalmente de que mi presencia había facilitado sus vidas de maneras que dieron por sentado. Lo más importante, Juan y Emilia estaban más felices de lo que los había visto en años. La maestra de Juan informó que su enfoque y participación habían mejorado dramáticamente, y Emilia prosperaba en sus clases de clarinete, practicando diariamente en su propia habitación sin temor a ser silenciada o criticada. Una noche, mientras arropaba a Emilia, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me gusta nuestra casa, mamá, dijo somnolienta. Siento que puedo respirar aquí. De todas las validaciones que podría haber recibido, la simple declaración de mi hija significó lo más. Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figurativamente, y eso valió todo lo que pasamos para llegar aquí. 6 meses después de nuestra abrupta partida de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado de formas que apenas podía imaginar. Nuestra pequeña casa de alquiler se había convertido en un verdadero hogar lleno de risas, dibujos en el refrigerador y el caos cómodo de la vida familiar. Juan y Emilia habían florecido, su confianza regresando al asentarse en un entorno donde eran valorados y respetados. Mi ascenso a enfermera jefe trajo no solo un mejor horario y salario, sino también nuevas responsabilidades que me desafiaban y cumplían profesionalmente. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba prosperando en lugar de solo sobreviviendo. Nuestra relación con mis padres había evolucionado a algo cautelosamente cordial. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición mensual, con límites claros establecidos y mayormente respetados. Mi madre lentamente comenzó a reconocer el favoritismo que había impregnado la dinámica familiar,
aunque mi padre aún luchaba por ver su rol en lo sucedido. He estado pensando mucho sobre el pasado otoño, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestra casa. Había comenzado a venir ocasionalmente sola, sin mi padre. No me di cuenta de cuánto lastimábamos a Juan y Emilia. ¿Qué te hizo verlo?, pregunté, genuinamente curiosa por su evolución. Suspiró, viéndose más vieja de lo que sus años indicaban. Después de que te fuiste, nada fue igual. Esteban y Marta se quedaron otro mes, pero sin ti. Estaba abrumada tratando de mantener la casa y ayudar con Hugo. Comencé a darme cuenta de cuánto hacías, cuánto te di por sentado. Fue lo más cercano a una disculpa que recibí, y lo acepté como tal. Luego continuó. Esteban y Marta comenzaron a discutir todo el tiempo sobre el cuidado infantil, la remodelación que nunca parecía terminar, el dinero. Volvieron a su casa antes de Navidad, aunque el trabajo no estaba terminado. No me sorprendió. Esteban y Marta siempre presentaban un frente unido en público, pero había vislumbrado grietas en su relación. Sin el amortiguador de la aprobación constante de mis padres y mi apoyo práctico, esas grietas aparentemente se habían ampliado. ¿Cómo están ahora?, pregunté, más por cortesía que por preocupación genuina. Están en terapia de pareja, admitió mi madre. Tu padre piensa que es una tontería, pero creo que podría ayudarles. Marta volvió al trabajo a tiempo completo, y están luchando con los arreglos de cuidado infantil. Asentí, sintiendo un leve atisbo de simpatía a pesar de todo. Ser padres era desafiante en las mejores circunstancias, y su relación nunca pareció construida sobre la base más sólida. El cambio más significativo, sin embargo, fue en mis hijos. La ansiedad de Juan casi había desaparecido, y su creatividad natural había resurgido. Se unió a un programa de arte después de la escuela y prosperaba bajo la guía de una maestra paciente que reconocía su talento. Emilia había entrado a la banda avanzada de la escuela y hablaba de probar para el equipo de fútbol en la primavera. Una noche, mientras trabajábamos juntos en un rompecabezas, un ritual familiar tranquilo que establecimos en nuestro nuevo hogar, Emilia tocó el tema de sus abuelos. «Mamá, ¿por qué crees que los abuelos nos trataban diferente a Hugo?», preguntó cuidadosamente, encajando una pieza. Consideré mi respuesta con cuidado. Creo que a veces las personas tienen ideas fijas sobre otros que les dificultan ver claramente. Los abuelos siempre vieron al tío Esteban como especial y merecedor de atención extra. Cuando tuvo a Hugo, trasladaron esos sentimientos hacia él. Pero nosotros también somos sus nietos, señaló Juan. Sí, lo son, asentí. Y los quieren. Solo no sabían cómo demostrarlo de manera equitativa o justa. ¿Por eso nos fuimos?, preguntó Emilia. Porque no eran justos. Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no estaba sucediendo, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde todos pudiéramos prosperar. Juan asintió pensativamente. De todos modos, me gusta más aquí. En la casa de los abuelos, siempre sentía que estaba en el camino. Nunca están en el camino aquí, le aseguré. Esta es su casa y pertenecen aquí exactamente como son. La conversación cambió a otros temas, pero me impresionó lo maduros que estaban procesando lo sucedido. Los niños son notablemente resilientes cuando se les da seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril, surgió una oportunidad inesperada. Una casa pequeña de 3 habitaciones en nuestro vecindario salió a la venta, con un precio justo dentro de mi alcance gracias a mi ascenso y ahorros cuidadosos. Tras consultar con un corredor de hipotecas y revisar mis finanzas, hice una oferta. Para mi sorpresa y deleite, fue aceptada. Convertirme en propietaria había sido un sueño lejano cuando dejamos la casa de mis padres, algo que esperaba en un futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después, se estaba volviendo realidad. La casa necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero era estructuralmente sólida y en una gran ubicación. Lo más importante, sería nuestra. Cuando compartí la noticia con los gemelos, su entusiasmo fue contagioso. Inmediatamente comenzaron a planear cómo decorarían sus habitaciones, de qué color pintaríamos la puerta principal, donde plantaríamos un jardín en el pequeño patio trasero. ¿Podemos tener un perro cuando nos mudemos?, preguntó Juan esperanzado. Ya veremos, respondí, no lista para comprometerme, pero abierta a la idea.
Un perro completaría nuestra pequeña familia de muchas maneras. El proceso de comprar la casa trajo a mi padre de vuelta a nuestras vidas de una manera inesperada. A pesar de nuestra relación aún tensa, él tenía experiencia en compra de viviendas y ofreció revisar el informe de inspección conmigo. El tejado tiene al menos 5 años más, dijo mientras revisábamos los documentos en mi mesa de cocina. Pero querrás presupuestar para reemplazar el calentador de agua antes de lo esperado. Su consejo práctico fue útil, y aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo por apoyarme sin controlar ni criticar mis decisiones. Era un cambio pequeño pero significativo en nuestra dinámica. Estoy orgulloso de ti, Amanda, dijo inesperadamente mientras se iba. Comprar una casa sola no es un logro menor. Las palabras que había anhelado escuchar durante gran parte de mi vida me tomaron por sorpresa. Gracias, papá, logré responder. Sé que no siempre he sido justo, continuó titubeante. Tu madre y yo hemos hablado mucho sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor de ahora en adelante. No fue una disculpa completa, pero viniendo de mi padre orgulloso y testarudo, fue monumental. A mí también me gustaría, le dije honestamente. El día que cerramos en la casa, Juan y Emilia estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrarles cuando llegaran a casa. Mientras estaba en el salón vacío de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una oleada de emoción tan poderosa que trajo lágrimas a mis ojos. Hace 2 años, era una madre recién divorciada, incierta sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora, era propietaria, avanzando en mi carrera y, lo más importante, proporcionando a mis hijos el hogar estable y amoroso que merecían. El viaje había sido doloroso a veces, obligándome a enfrentar verdades duras sobre mi familia y sobre mí misma. Tuve que aprender que establecer límites no era egoísta sino necesario, que defender a mis hijos significaba a veces alejarse de situaciones tóxicas, y que mi valor no estaba determinado por las percepciones de los demás. Nos mudamos a nuestra nueva casa un sábado soleado en mayo, con ayuda de amigos, colegas y, sí, incluso mis padres. El ambiente era de celebración mientras organizábamos muebles, desempacábamos cajas y pedíamos pizza para todos los que ayudaron. Para la noche, cuando solo quedaban mis padres, nos sentamos juntos en mi nuevo porche trasero, viendo a Juan y Emilia explorar el patio. Esta es una buena casa, dijo mi madre en voz baja. Has hecho bien, Amanda. Gracias, respondí, aceptando el cumplido sin reservas ni dudas. Mientras el sol se ponía en nuestro primer día en nuestro nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje que nos trajo aquí. El dolor de ese día de octubre, cuando mis hijos fueron considerados menos dignos que su primo, se había transformado en el catalizador para un cambio positivo. A veces, las mayores traiciones conducen a las partidas más necesarias. Lo que parecía un final, el día que empacamos nuestras maletas y dejamos la casa de mis padres, en realidad fue un comienzo de autorrespeto, de verdadera independencia, de mostrarles a mis hijos lo que significa defenderte a ti mismo y a quienes amas. Familia, aprendí, no se trata solo de sangre u obligación. Se trata de respeto mutuo, amabilidad consistente y la elección de valorar a cada persona por lo que realmente es. Mis hijos y yo habíamos creado nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y abrimos nuestro círculo para incluir a aquellos que nos trataban con la dignidad que merecíamos. Mientras arropaba a los gemelos esa noche en sus propias habitaciones, en nuestra propia casa, sentí una profunda paz. Habíamos atravesado la tormenta y nos encontramos en terreno sólido al fin. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de tu familia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta y suscríbete para escuchar más historias reales de superación de desafíos familiares. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es hacer tus maletas y crear la vida que tú y tus hijos merecen. Gracias por leer y que siempre encuentres el coraje para defender lo correcto, especialmente cuando es difícil.